Historia nocturna. En mi época de colegio hubo un año en donde el profesor de ciencias nos pidió armar un proyecto que fuera de utilidad educativa, por lo que yo, que siempre fui necio, mucho más de adolescente, me las ingenié para retomar el proyecto de emisora que había abandonado mi abuelo en su bodega de la casa vieja. Tenía allí todos los equipos necesarios, pero al final, por un trámite que no quiso realizar por diferencias políticas con el entonces presidente, dijo que él no iba a regalarle un solo peso al gobierno y dejó la emisora tirada. Nuestra idea era sencilla: tratar de hacer que todo ese aparataje funcionara como debía y desde ahí emitir un programa de fin de semana con el que pudiéramos entre varios compañeros discutir los asuntos tratados en las clases. Para esos tiempos eso era algo novedoso. Además, requería experticia en diferentes conocimientos, lo que al profesor le fascinó. No fue tan difícil, ya yo había estado cacharreando esos aparatos y por unos manuales que había ahí en los estantes llenos de polvos, se me hizo sencillo entender el funcionamiento de cada cosa. El proyecto fue un éxito sin duda. Varios profesores estuvieron contentos con la idea. Algunos hasta usaban la emisora para despejar dudas que se presentaran en nuestras discusiones. La Junta de Acción Comunal nos pagó, recuerdo, una línea telefónica y eso era lo que acaparaba la atención de la mayoría en el pueblo los sábados desde las 9 de la mañana. Radio San Agustín, así la bautizamos, como el nombre del colegio. No teníamos mucho alcance, no se nos permitía más allá de unas cuantas cuadras, pero la ubicación en la que estábamos era perfecta para que nos sintonizaran desde la iglesia hasta la estación en donde se aglomeraba la mayor cantidad de personas a la hora de la emisión y en donde los almacenes nos colocaban a todo volumen para reírse de nuestras ocurrencias. Pero al finalizar el año la cosa quedó ahí. Como era un proyecto educativo, acabó con nuestra graduación. La mayoría de mis compañeros se fueron y tampoco logramos que se nos diera el permiso para permanecer al aire. Aún así, yo muy de vez en cuando me levantaba los sábados en la madrugada y dejaba sonando algún disco de boleros de los que mi abuelo coleccionaba. Dejaba la emisora funcionando y salía a caminar para darme cuenta simplemente de que la gente no dejaba de sintonizar la frecuencia. El teléfono nunca lo quitaron. Quién sabe por qué razón la Junta de Acción Comunal siguió pagando puntualmente la factura de cada mes, aunque ya las llamadas no eran frecuentes, como cuando teníamos el programa. La gente me llamaba, sabían que yo estaba ahí atento a sus peticiones y me pedían que les pusiera alguna canción que yo diligentemente buscaba entre la biblioteca de mi abuelo y los complacía. Todo, aunque fuese de conocimiento público, parecía una obra clandestina, pero con el tiempo también fue quedando en el olvido. Un sábado de diciembre hice la última emisión con un disco de Gardel que recién me había regalado mi madrina. Pasaron muchos meses para que yo volviera a entrar a la bodega a neciar en esos aparatos. Pero aquella vez ocurrió algo inesperado. Estaba, recuerdo, clasificando unos discos para llevarme algunos para la casa cuando de repente sonó el teléfono. Aquel repique metálico aún retumba en mis oídos. Dudé en contestar, pues ya no tenía intenciones de encender la emisora ni de complacer a nadie con ninguna canción. Pero al ver que la insistencia era incesante, decidí levantar la bocina. «Aló, buenos días», dijo una voz extraña pero clara. Parecía como de un comercial de televisión. «Buenos días», le respondí. «Muchas gracias por responder», dijo la voz. «Quisiera pedirle un favor especial». «No, señor, qué pena con usted. Es que la emisora ya no está funcionando», le dije. «No, no es eso. Es un favor que quiero que usted me haga». «No creo que pueda tampoco», volví a decirle y le colgué. Pero justo cuando iba saliendo de la bodega, volvió a sonar el teléfono. Iba a devolverme a contestar de nuevo, pero preferí dejarlo sonando. Esa misma mañana fui a donde la presidenta de la Junta de Acción Comunal para decirle que ya no iba a seguir usando la línea, que se la podía llevar o cancelarla. A lo que ella me dice que ya esa línea no estaba funcionando, que ya ellos la habían mandado a quitar y en efecto me mostraron. Al marcar desde el despacho hacia la línea que tenía en la emisora, había una voz robótica que repetía varias veces que la línea estaba inhabilitada o fuera de servicio. Yo le comenté eso a mi abuelo, quien sabía muchas más cosas que yo de ese tema, a lo que él me explicó que podía ser
una interferencia. Cosa normal. Quizá alguna llamada se cruzó en la onda de radio y se desvió. Que revisara más bien si había desconectado todo, porque eso podría ser un problema legal más adelante. Yo le hice caso y al día siguiente fui de nuevo a la bodega a revisar los equipos. Y sí, tenía razón el viejo. Había una consola y un transmisor que estaban encendidos. De hecho, parecía como si hubiesen estado emitiendo. Lo que hice fue desconectar todo y arropar cada aparato con unas sábanas blancas que teníamos allí. Y justo cuando ya estaba para irme, volvió a sonar el teléfono. Esta vez no dudé tanto y respondí. ¿Quién es? Esta línea no está habilitada, se está equivocando, le dije. No me equivoqué, quiero hablar con usted para pedirle un favor, me dijo la misma voz del día anterior. Sin entender de qué se trataba aquel asunto, accedí a preguntarle qué tipo de favor quería. Su respuesta me dejó mucho más confundido. Quiero que le lleve flores a una muchacha, me dijo. No hice ningún tipo de comentario ante su petición, me quedé mirando fijamente una revista que estaba al lado del teléfono, luego de unos segundos reaccioné y colgué, pero casi que de inmediato volvió a repicar el teléfono. Por lo que más quiera, solo necesito este favor para poder estar en paz, me dijo el hombre muy angustiado. ¿Por qué no lo hace usted?, le pregunté. Porque yo no puedo salir de aquí. ¿De dónde? ¿Dónde está?, le preguntaba yo. Eso no importa, Camilo. Solo necesito que lleve las flores. ¿Y usted cómo se sabe mi nombre? Eso no importa, insistió él. Las flores las va a llevar a la casa que está al lado de la Tomita. Una de puertas azules, pregunta por Emilce, una muchacha ella de ojos claros. ¿Y de dónde voy a sacar flores yo si no tengo plata para comprarlas?, le dije. Dígale a Mauricio que él todavía me debe un dinero del gallo que dejó perder, que le dé para comprar unas flores. Mauricio es mi abuelo, usted me está molestando, le dije y le colgué. Pasó como una semana después de eso. Yo no volví a la bodega. Además porque la casa en la que se encontraba ya la estaban arreglando para venderla. Eso era de mi abuelo, pero ellos se mudaron de ahí por algo que pasó, pero de lo que nunca hablaban. Aquel día estaba en el patio cepillándome los dientes cuando mi abuelo salió sin camisa a fumarse un tabaco. Ahí empezamos a hablar y le comenté lo de las llamadas. ¿Estás seguro?, me preguntó él sorprendido. A lo que le dije que sí, pero en lugar de explicarme por qué esa reacción de parte de él, lo que hizo fue entregarme 2,000 pesos para que fuera a comprar las flores. Me explicó además cuál era la casa y la que supuestamente era la Tomita, que en realidad era un antiguo local de plantas medicinales que había en esa calle, que ahora era una tienda. La casa a la que se refería el hombre de la llamada ya no tenía la puerta azul, sino blanca, y no era tan grande como la describía. Al tocar varias veces me atendió una señora, al parecer la que trabajaba en los oficios. Le pregunté entonces por una muchacha que se llamaba Emilce, a lo que ella, casi que riéndose, dijo que la única que se llamaba así era Doña Emilce, una anciana que se encontraba sentada en un mecedor en la sala mirando hacia la nada como sumergida en otra realidad. Pero yo no creo que ella te reciba esas flores, me dijo. Ella lleva un montón de años enferma, no se acuerda ni de sus hijas. Igual es un favor, le expliqué, a lo que la señora me dejó entrar. Cuando yo me acerqué a Emilce, ella enseguida puso sus ojos en mí y me miró detenidamente como espantada. ¿Te pareces a Manuel?, dijo en un momento en que su mirada cambió para luego volver a su desvarío. Manuel era un tío, hermano de mi abuelo. Había muerto en ese entonces hacía más de 50 años. Mi abuelo me contó la historia de su muerte, una tarde cualquiera, estando los dos desarmando por enésima vez un carro viejo que él tenía enfrente de la casa. Eran otros tiempos, explicaba él. En aquellos días la violencia y la política era una sola cosa. Mi papá siempre fue liberal, pero aquí en este pueblo casi todos eran conservadores. Así que, como familia, tuvimos que atravesar muchos momentos difíciles. Y uno de esos eventos fue la muerte de Manuel, mi hermano, quien en ese entonces tenía 20 años cuando se enamoró de Emilce, una muchacha de 16, hija de un político que ya había sido alcalde varias veces y funcionario del gobierno. Ellos dos estaban dispuestos a todo, pero la familia de Emilce no concebía tal cosa, razón por la cual ellos decidieron escaparse. Pero nunca salieron de nuestra casa. Ellos pensaban esconderse ahí hasta que dejaran de buscarlos para después irse más tranquilos. Nosotros, todos, estábamos en ese momento en la parcela organizando unas herramientas.
Fue como a las 5 de la tarde en que llegaron a avisarnos que unos tipos se nos habían metido en la casa. Y en efecto, nosotros llegamos y todo estaba hecho pedazos, al igual que mi hermano, a quien encontramos por partes desde la cocina hasta el patio. Queríamos irnos del pueblo, pero el viejo fue implacable en su decisión de no bajar la cabeza, así que lo único que hizo fue mudarse de casa, como buscando una forma de quitarle fuerza al dolor. Pero que va, el viejo nunca pudo reponerse. Un año después cayó en cama y murió repitiendo desesperadamente el nombre de Manuel. Por su lado, Emilce, quien presenció la atrocidad que cometieron con el hombre que amaba, quedó envuelta en un tormento que no se apagó nunca. Al contrario, esa tribulación le fue arrancando la lucidez con los años. En cada episodio de gritos y desesperación, en llantos escabrosos que se oían en toda la cuadra a mitad de la madrugada. Llantos que no se fueron ni cuando se casó y tuvo 2 hijas. Al final su mirada se fue apagando y de ella quedó solo un costal de huesos que esperaba en su mecedor a que Manuel le fuese a llevar flores como lo hacía todos los días a escondidas. Quizá mi tío nunca descansó hasta aquella vez en que yo le hice el favor de llevarle flores a Emilce por última vez. Lo veo de esa manera también, porque Emilce falleció justo al día siguiente de mi visita. Historia nocturna. No me gustaba quedarme con mi abuela porque era una bruja. Cuando era niña, era muy común que mi mamá me dejara en las tardes donde mi abuela mientras ella iba al trabajo. Nosotras estábamos recién llegadas a ese pueblo y ella era la única persona a la que podíamos acudir cuando necesitábamos algo, a lo que ella no se negaba, pues aunque mi papá nunca se hizo cargo de mí ni me relacionó con su familia, mi abuela desde esa vez que la buscamos nos dijo que no había ningún problema en darnos una mano de vez en cuando. Mi mamá en ese momento trabajaba en un colegio como aseadora. Se iba todas las tardes y regresaba en la noche, por lo que tenía que buscar dónde dejarme, porque en el sector en el que vivíamos le habían advertido que era muy inseguro para una niña de 7 años quedarse sola. El hecho de que llegáramos al mismo pueblo donde vivía mi abuela fue pura casualidad. A mi mamá simplemente le comentaron del trabajo y ella sin pensarlo mucho se fue. Mi abuela en ese entonces tenía unos 50 años, pero por su apariencia fácilmente se podría decir que tenía unos 80 o más. Su piel se veía muy maltratada, al igual que su cabello escaso y reseco, dejando entrever en algunas zonas su cráneo casposo y lleno de granos. Vivía sola al otro lado de la carretera, en una casa pequeña de material, pero de aspecto ruinoso, pues las paredes permanecían llenas de moho, agrietadas, las puertas estaban corroídas, las ventanas llenas de tierra y el suelo, aunque de baldosa, se veía recubierto de una película que iba entre el verde y el amarillo. Nadie la iba a visitar, a excepción de un muchacho que llegaba los viernes en una moto y le entregaba un rollito de billetes, del cual agarraba una parte y lo mandaba a la tienda para pagar lo que debía y que le mandaran el mercado de la semana. Mi comunicación con ella se limitaba a las órdenes que me daba para servirle el agua o buscarle los zapatos cuando a eso de las 5 de la tarde se iba a caminar por la calle. Pero había algo en particular en su día a día que siempre me causó miedo. Cuando llegaba de esa caminata con una vela que encendía y colocaba justo debajo del marco de la puerta del patio, el cual casi siempre era un lodazal putrefacto en donde había cualquier cantidad de chécheres arrumados entre el barro, las ratas y la maleza. Yo nunca la molestaba cuando ella llegaba a hacer eso. De hecho, me sentaba lo más cerca que pudiera de la puerta de la calle y esperaba a que ella terminara para moverme de ahí. No sé exactamente cuál era la función de esa práctica, pero era asunto de todos los días. Llegaba a eso de las 6, encendía la vela y la ponía en la puerta del patio. Luego se quitaba los zapatos y se acomodaba en cuclillas enfrente de la candela y empezaba a tambalearse de adelante hacia atrás mientras hacía un sonido raro con los dientes que se escuchaba por toda la casa.
Yo, las primeras veces, le comenté a mi mamá que mi abuela hacía eso, pero ella me decía que simplemente la ignorara y que no me metiera, que eso eran creencias de ella, que si no la molestaba no pasaría nada. El asunto pasó una tarde de esas en que mi abuela empezó a hacer eso y de repente todo en la casa se hizo más oscuro que de costumbre. Fue una sensación rara porque el foco de la sala parpadeó varias veces y de pronto fue como si el aire se hubiese vuelto más espeso y el calor más sofocante. Mi intuición fue mirar hacia donde estaba mi abuela, al fondo en la puerta del patio, pero esa vez no estaba en cuclillas, sino que estaba arrodillada llorando desconsolada. Lo pensé varios segundos y decidí entonces ir a ver si necesitaba algo. Pero cuando me acerqué varios metros, vi que hacia el costado izquierdo había un hombre de pie, desnudo y con una mano extendida, como pidiéndole a ella que se la besara. Yo me asusté mucho, sentí un frío extraño recorrer mi cuerpo, quise correr pero no pude, la respiración se me había cortado y algo en mi pecho empezaba a palpitar con fuerza. No era mi corazón, sino algo más. Cuando por fin pude soltar el grito, mi abuela volteó sorprendida. Ahí vi su rostro totalmente irreconocible. Sus ojos parecían haberse salido por completo de sus cuencas y la boca era tan enorme que sobresalía como la de un caballo, al tiempo que la comisura de sus labios se estiraban hasta encontrarse con sus orejas. Fue una imagen que me generó mucha impresión. No pude reaccionar y caí desmayada en el suelo. Cuando me desperté, ya mi mamá había llegado y mi abuela, muy molesta, le decía que ella no se iba a quedar más conmigo, porque yo me la pasaba llorando todo el día y hablando cosas sin sentido, que yo era una mentirosa compulsiva, que me llevara a que me revisaran porque seguramente tenía problemas mentales. Mi mamá lo tomó muy mal, al punto que me habló demasiado fuerte y me castigó quitándome mis juguetes. Aquí empezó el otro lado de la pesadilla. Como ya no podía quedarme donde mi abuela, me quedaba sola en la casa, que era más bien una pieza con el baño al lado de la estufa. Las primeras veces solo fue una rara sensación en el ambiente, además de ruidos que procedían de las ventanas como si alguien me llamara. Pero me acuerdo bien, un jueves, estaba yo en la cama coloreando en un libro cuando sentí a mis espaldas una respiración agitada, como cuando alguien está a punto de llorar. A mí el cuerpo se me puso tieso y simplemente me arropé con las sábanas, sintiendo ese ruido venir desde el rincón que estaba al lado del baño. Pero eso no fue lo peor. Ese ruido desapareció como a la hora. Yo del miedo tan solo cerraba los ojos y trataba de pensar en otra cosa. No sé si era que me desmayaba o me quedaba dormida. El caso es que mi mamá siempre me encontraba metida en la sábana. Una noche de esas me despertó de un grito, que si yo estaba loca, que si quería provocar una tragedia. Yo no entendía de qué estaba hablando cuando me mostró en el rincón al lado del baño una vela gastada que todavía estaba caliente como si apenas la hubieran apagado. Pero además de eso había una enorme mancha en la pared como si hubiese una filtración de humedad. Yo quise explicarle que yo no había sido, pero ella no me creía. Tan solo me regañaba cada vez más fuerte. Pero hasta una noche en que a ella también le pasó. Había llegado temprano, preparó comida para las 2, estuvo hablando conmigo un rato, me dejó acostada en la cama y luego se fue a bañar. De pronto empezó a preguntarme que qué me pasaba, que por qué estaba llorando, pero yo no le respondía porque estaba muy asustada. Cuando ella salió, también lo vio, al hombre de pie al lado de la ventana de la calle. Estaba de espaldas y sollozando como si estuviese llorando. Ella me agarró con todo y sábanas y nos acurrucamos en un rincón mientras ella empezó a orar. Al poco rato, la presencia desapareció y en el lugar donde la habíamos visto quedó una vela gastada. Eso nos pasó varias veces. Mi mamá entonces ya no me dejaba sola, sino que me llevaba al trabajo. Pero varias noches, antes de dormir, ese sonido viniendo desde algún lugar de la casa aparecía y luego esa presencia que nos hacía difícil respirar. Quisimos buscar otro lugar, pero era complicado conseguir algo así de económico. Lo más aterrador nos pasó una madrugada. Habían pasado varias semanas en que dormíamos tranquila, en parte por la ayuda que recibimos de un pastor, que revisó la pieza y reprendió todo el lugar. Pensábamos que ya no iba a volver a pasar, pero aquella vez
Me despertó un movimiento brusco de la sábana, como si alguien la hubiese alado con fuerza. Yo me levanté asustada, tratando de ver en la penumbra, pero no alcanzaba a entender qué era lo que estaba pasando. Lo único que sabía era que mi mamá no estaba conmigo en la cama y que estaba llorando en alguna parte de la pieza. La escuchaba. Yo la llamaba, pero ella no me respondía. Fue en un momento, como por un segundo, que la luz de un carro se metió por la ventana y la vi. Estaba arrodillada frente a los piezeros y algo o alguien la tenía agarrada del cabello. Yo solté un grito del miedo. Luego algo golpeó con fuerza la cama y una brisa fría se apoderó del lugar. Mi mamá subió desesperada, me agarró entre sus brazos y salimos de allí. Cuando estábamos en la calle, pasó algo raro, porque vimos a una mujer salir corriendo desde el callejón que pasaba por el lado de la pieza y que daba a una ventanita que estaba a la altura del baño. No pensábamos en ese momento que se trataba de mi abuela. Esa noche dormimos en la calle, en una estación en la carretera, que casi siempre estaba concurrida. A la mañana regresamos a la pieza a recoger las cosas y a mi mamá se le dio por revisar el callejón de donde había salido esa mujer y se encontró clavado en la pared, justo debajo de la ventana del baño, un muñeco de trapo con 3 cruces dibujadas, una en la cabeza y 2 en el pecho. Cuando desarmaron eso, adentro había montones de cabello que parecían de nosotras dos. Sabíamos que había sido mi abuela porque ese tipo de muñecos yo los había visto en su casa. Una vez que me mandó a buscar los zapatos y vi varios de ellos colgados en un escaparate de plástico que tenía en un rincón. Pero lo más triste para mí fue cuando me enteré que eso lo había mandado a hacer mi propio papá, que la tenía a ella amenazada con no darle más plata y quitarle la casa si no hacía que a nosotras nos pasara algo, porque quería vengarse por haberlo demandado por abandono. Historia nocturna. Esto le pasó a una prima y al muchacho con el que vivía en ese momento. Ella cuando eso tenía 17 años, había recién parido a su primer hijo y se había ido a vivir con el papá del niño, un muchacho de 20 años que trabajaba como vigilante. Vivía en un sector bastante complicado, no tanto por la pobreza, sino por el tipo de gente que allí vivía, que tenían famas de brujo. Al marido de ella lo molestaba una mujer, ya de unos 40 años, que vivía enfrente de la pieza en donde ellos tenían alquilado. Cada vez que él salía, la vieja le lanzaba piropos delante de mi prima para que ella se molestara, pero no le prestaban atención. En otras ocasiones, cuando mi prima pasaba por la calle, ella hacía comentarios en voz alta bastante vulgares refiriéndose a ella. Aún así, mi prima nunca se dejó provocar, siempre la ignoró. El caso es que una vez empezó a meterse con el bebé, que para esa época estaba de meses. El asunto no es que le dijera algo, sino que empezó a hacerle brujería. Cuenta mi prima que todo empezó una tarde, que ella se sentó en la salita que tenían a ver televisión, cuando de repente sintió que desde la ventana alguien la estaba mirando. Ella volteó la cabeza y se dio cuenta que la mujer estaba del otro lado, también desde una ventana, mirándola sin disimular, y a la vez le mostraba un muñequito como de juguete. Mi prima lo que hizo fue encerrarse y quedarse en la sala con el niño, que desde ese momento comenzó a llorar de forma desconsolada, que duró así por varias horas sin que lo pudieran calmar. Pero eso no fue lo peor. Las cosas se fueron haciendo mucho más complicadas. Ella había noches que las pasaba sola, porque el marido hacía turnos nocturnos. Esas noches eran un martirio, porque aún estando en la habitación sentía que alguien desde la puerta del cuarto la miraba. Y no se atrevía a cerrar los ojos porque lo que era se le acercaba y empezaba a respirarle prácticamente encima del rostro. Una noche casi se desmaya del miedo, cuando a eso de las 2 de la mañana le atacaron unas fuertes ganas de orinar. El niño estaba profundo. Dice mi prima que ella se sentó en la orilla de la cama buscando las sandalias cuando de repente sintió que alguien se paró detrás de ella sobre el colchón, que fue una sensación bastante real, porque la sábana incluso se hundió
y toda la cama se movió, que su reflejo fue voltear y agarrar el niño, y en ese momento algo lo jaló sobre el colchón dejándolo casi al otro extremo de la cama. Que como pudo, ella se dio la vuelta, lo agarró entre su pecho y salió corriendo para la sala a prender todas las luces. Pensó que la cosa iba a quedar allí, pero se dio cuenta de que algo raro pasaba cuando ya iba casi amaneciendo y el niño aún no despertaba. Ni siquiera cuando llegó el marido, que lo cargaron, le dieron vuelta, le hablaron y el niño seguía dormido. Pensaron en llevarlo enseguida para urgencias, pero justo cuando lo sacaron a la calle, empezó a llorar. De ahí tomaron la decisión, entonces, de mudarse de esa casa. Y fue así como pudieron estar en paz por varios meses. Todo parecía normal. Ella incluso había hablado con su mamá que todo estaba mejor, a lo que mi tía le dijo que eso muy seguro era algo que le habían echado en la casa. Pero la cosa no se quedó ahí. Una tarde, ellos venían de comprar el mercado cuando regresando a su nueva casa vieron a esa mujer esperándolos en la entrada. Ella quiso confrontarla, pero el marido no la dejó. La agarró del brazo y la hizo entrar, diciéndole que él se encargaba. Pasó ese día, que ella pensó no iba a ser más. Pero al día siguiente, otra vez, la mujer se apareció enfrente de la casa, y así como por 5 días. El marido era el que salía a ver qué quería, pero no dejaba que mi prima la enfrentara, hasta que ella no se aguantó más y salió a insultarla. A esto la mujer le respondió que ella venía a verlo a él, que ella no tenía por qué meterse, porque él estaba ahí en esa casa era por lástima. A mi prima eso le dio mucha rabia y se le fue encima a golpearla. Pero otra vez el marido no la dejó. La otra mujer no hacía más que burlarse. Toda esa situación llevó a mi prima a tomar la decisión de regresarse con el niño para la casa de la mamá, diciéndole al marido que se encargara de esa mujer si quería volver a vivir con ella. Además porque estaba preocupada por el niño, que cada vez que esa mujer aparecía se enfermaba y bajaba de peso. En eso se fueron como 5 meses. El muchacho iba todas las mañanas donde mi tía a visitar al niño y a mi prima, pero dicen en la casa que cada vez se veía más raro, como si estuviera menos interesado en su hijo y en mi prima. Un día cualquiera, no regresó más. Mi prima obviamente se afligió, ella estaba enamorada de ese muchacho. Además se preocupaba por su hijo, intentó buscarlo, pero era como si se hubiese desaparecido. Hasta que una tarde, casi 2 años después, le dijeron que al muchacho lo habían visto en un parque con una botella de aguardiente en la mano, casi que sin ropa, sucio y el pelo largo. Ella fue a verlo y en efecto ahí estaba, tirado en una banca. Estaba irreconocible, ni siquiera se acordaba de ella. Decía que él nunca la había visto, que además no lo molestara, porque él tenía un espíritu maligno que le hacía daño a la gente. Fue un proceso bastante largo con ese muchacho, porque él era de Gaitán, un pueblo del interior, y su familia hacía años no sabían nada de él. Mi prima intentó muchas veces llevárselo para la casa o de buscarle ayuda, pero fue imposible. Él se negaba, se comportaba de forma agresiva e insistía en que no lo molestaran porque lo que tenía dentro era muy peligroso. Una noche, como a eso de las 3 de la mañana, cuenta mi prima que sintió algo feo en el pecho, como una presión, por lo que se levantó a buscar agua. Pero justo cuando iba saliendo del cuarto, algo en su interior le dijo que no dejara al niño solo. Dice que solo fue un segundo en el que ella volteó y vio una sombra caminando por el cabecero de la cama. Una sombra como de una persona que se estiró y se puso encima del niño, quien en ese momento se despertó y soltó un grito aterrador. Todos en la casa se despertaron asustados buscando lo que había pasado. Si es que alguien se había metido. Le preguntaban al niño y a mi prima, pero los dos estaban paralizados del miedo, pálidos, la mirada desprendida y las manos heladas. Justo esa misma mañana les fueron a avisar que el papá del niño lo habían encontrado sin vida detrás de un basurero, que le habían cosido la boca y le habían metido un sapo adentro. Eso fue un revuelo ahí en el pueblo, peor el drama que se hizo cuando el sepelio, que todo el mundo quería estar pendiente. Pero quizá lo más raro fue en las 9 noches que las hicieron en la casa de mi tía, porque en todas ellas
A eso de las 10 más o menos, se paraba como una especie de pájaro sobre el techo y empezaba a rascar las láminas con las patas. Hacía eso y luego se le escuchaba con sus enormes alas levantando el vuelo. A la octava noche, un primo, decidido a acabar con eso, dice que se escondió en lo alto de un almendro que estaba al lado de la casa a esperar a ver qué era lo que era. Y preciso a eso de las 10 de la noche, algo aterrizó en el techo, justo delante de él, pero no sabía cómo describirlo. No era un ave, ni siquiera era parecido, no tenía ni alas, como ellos pensaban. Su cabeza más bien parecía la de un perro flaco, que su cuerpo era tan largo que medía más de 2 metros y que se paraba en sus 2 patas traseras que también eran enormes. Que él quiso dispararle con la escopeta que tenía, pero al soltar el tiro, el arma se trabó y se le estalló en las manos. De cosa que no le pasó nada, solo fue el susto, pero nunca supieron qué era en realidad aquello. De la otra mujer, dice mi prima que una vez se la cruzó en el mercado pidiendo plata, que estaba ciega y con la cara llena de granos, que ella le habló para ver si la reconocía, pero la mujer al escucharla se dio vuelta temblando de miedo y se tapó la cara como para que no la vieran. Hace poco supimos también que el marido de mi prima sí vivió con esa mujer, pero según los vecinos, ella le tenía puesto algo para amarrarlo, que por eso él no podía dejarla, que la única forma que encontró fue hacer un pacto con una entidad superior a la bruja, pero que lo hizo más por venganza que por librarse, porque ese espíritu con el que él había pactado, al momento de reclamarlo, también le quitó todo a la bruja. Historia nocturna. Hace unas semanas, navegando en internet, se me dio por averiguar cómo funcionaba el asunto de los viajes astrales. Y después de leer varias páginas y testimonios, llegué hasta una cuenta en YouTube en donde supuestamente realizaban todo el proceso guiado para que uno pudiera experimentar con este tipo de cosas. Todo resultó siendo un fiasco, la verdad. Fueron 30 minutos de un sonsonete extraño que iba y venía en mis auriculares y una voz que fingía ser profunda pero que en realidad era tonta. Lo único bueno que conseguí fue relajarme un poco, pero después de terminar el video me puse a revisar los comentarios pensando en que podía existir la posibilidad de que yo lo estuviese haciendo mal y había alguien a quien sí le hubiese funcionado. La mayoría de comentarios iban de lo mismo. Qué buen video para relajarme, excelente para meditar. Sentí que descansé, decían casi todos, pero ninguno hablaba en verdad sobre una experiencia astral. En un momento, no sé por qué, mi mirada se centró en un comentario en particular. Una chica que decía que ya había experimentado los viajes astrales, pero de forma inconsciente. Pero que en esta ocasión, con ese video, no había logrado nada, así que lo confirmé. Pura basura de internet, me dije. Pero había una respuesta a este comentario que me dejó intrigado. Un usuario con una foto de perfil algo extraña le dejaba un correo a la chica y le pedía que le escribiera, que él podía explicarle qué había pasado. Pasé al menos media hora viendo otro tipo de cosas y casi que de forma inconsciente, antes de cerrar el navegador para acostarme, me dirigí específicamente a este comentario, copié el correo y le mandé un mensaje desde una cuenta recién creada. Hola, estoy interesado en aprender a hacer viajes astrales, le dije. Luego le di a enviar y me reí, pues era muy iluso de mi parte pensar que esa persona que había dejado ese comentario hace 5 años en ese video me iba a responder. A lo mejor ya ni se acordaba de eso. Es más, lo más probable es que ya ni usara ese correo. Pero para sorpresa mía, recibí una respuesta casi que al minuto. Sentí una pulsación extraña en el pecho. Me parecía rara esa interacción, pero abrí el contenido y leí lo que me decía. Estoy a punto de iniciar una sesión. ¿Quieres participar? Mándame el enlace de la reunión, le dije, creyendo que era algún tipo de instructor como los que dan clases de yoga por internet, otro estafador. Pero el tipo me respondió de inmediato, no es una reunión, es una sesión espiritual. Hay algo que debes tener claro, esto no es un juego,
Dime si sigues adelante y te mando todo lo que necesitas. Ya en ese punto sentía que no tenía nada que perder. En todo caso, yo aún me mantenía incrédulo sobre si era posible hacer ese tipo de cosas, así que le dije que estaba atento, que aceptaba. Pasaron alrededor de 5 minutos para que me llegara el siguiente correo. En él había varios archivos, 16 en total. 15 eran fotos de dibujos hechos a lápiz en hojas de cuaderno, eran como unos símbolos. En el correo me explicaba que tenía que dibujarlos en el piso, justo en el lugar en el cual me iba a acostar, formando un óvalo que fuese capaz de contener mi cuerpo acostado en su totalidad. Al final había otro archivo que contenía un audio. Sobre este explicaba que debía repetir solo las primeras 6 palabras en voz alta y las otras repetirlas en mi cabeza una y otra vez, que no debía abrir los ojos sino después de que todo en mi cabeza se hiciera blanco. Hasta ahí yo todavía creía que podía ser una broma, así que seguí al pie de la letra las instrucciones para ver hasta dónde iba a llegar la persona detrás del correo. Cuando tuve todo listo, le pregunté que cuál era el paso a seguir, a lo que él me explicó que tenía que simplemente acostarme boca arriba dentro del óvalo que formaban los símbolos en el suelo y seguir las instrucciones del audio. Así lo hice. Puse el audio en mis auriculares, me acosté en el círculo y no sé exactamente qué pasó, pero apenas terminé de repetir en voz alta las primeras 6 palabras, fue como si mi cuerpo perdiera todo su peso. Me sentía hecho de agua, con la espalda helada y la cabeza como si estuviera flotando. Aún no se había vuelto blanco todo como explicaban las instrucciones, pero yo sentía que estaba fuera de mí. No sé cómo explicarlo, era como si mi forma material no la sintiera. Así que impulsado por esa sensación, abrí los ojos. Creo que ese fue mi peor error. Justo cuando fijé la mirada en el techo, que me di cuenta que estaba en mi habitación, sentí que unas manos se deslizaron detrás de mi cabeza como soltándome. No me había dado cuenta, sino hasta ese momento, que la mitad superior de mi cuerpo estaba inclinada de forma involuntaria, pero a los pocos segundos de abrir los ojos, mi cabeza cayó al suelo como succionada por una fuerza incomprensible. Me dio un golpe tan fuerte que todo a mi alrededor se hizo difuso. Pasaron, según mis cuentas, al menos 5 minutos en los que estuve ahí entumecido por el dolor, con los ojos abiertos pero la mirada nublada y los oídos atormentados por un pitido escabroso que iba y venía. Me sentía desvanecer. Era tan horrible la sensación que mi mayor deseo en ese instante era quedar inconsciente para ya no tener que sentir todo eso. Pero ni recobraba la movilidad ni caía desmayado. Estaba en medio de un extraño trance en el que los sonidos de la calle los sentía deslizarse por las rendijas de mi casa hasta estrellarse con mi cara. Luego sobrevino una brisa helada que se acomodaba debajo de mi espalda y me hacía temblar de frío. Pensé que me estaba muriendo o que el golpe en la cabeza había sido tan serio que todo eso no era más que los efectos de una lesión cerebral irreparable que me iba a dejar en esa condición para siempre. Pero luego apareció esa maldita voz. No sabría cómo describirla. Es casi como el susurro de una persona que está agonizando y apenas le quedan fuerzas para hacer vibrar sus cuerdas vocales. Pensé que era alguna alucinación provocada por el dolor, pero el calor de su presencia fue tan real que pude sentir el roce de sus cabellos sobre mi hombro cuando se acercó a mi oído y me preguntó: ¿para qué me llamaste? No sé si fue mi instinto de supervivencia o el mismo pánico que en un solo impulso pude lograr ponerme en pie y correr hasta la sala. Todo estaba tan oscuro que me era imposible reconocer mi propia casa. Me sentía en un sitio totalmente distinto. Quise salir, de hecho alcancé a abrir la puerta de la calle, pero algo o alguien dijo mi nombre. Se escuchaba como mi propia voz y cuando giré la cabeza me encontré de nuevo acostado en mi cuarto. Estaba ahí, otra vez. Abrí los ojos y vi que todo estaba normal, tal cual como lo recordaba al principio antes de tumbarme en el suelo y repetir esas palabras. Solo fue una pesadilla, pensé. Quizá haciendo el supuesto ejercicio espiritual me quedé dormido, pero el dolor del golpe en mi cabeza seguía ahí. Era real. Desde ese momento todo ha sido un constante martirio. Llevo 2 semanas
en que en cualquier momento de repente aparece esa voz y me dice cosas al oído. Pensé que era algún tipo de sugestión o psicosis, pero ayer que estuvo mi mamá en mi casa dice que se estaba bañando en el cuarto de abajo cuando sintió que alguien entró, que ella pensó que era yo, así que comenzó a hablar mientras se terminaba de arreglar en el espejo del baño. Dice que la voz sí era como la mía, pero que se escuchaba como opaca, sin fuerzas. Pero eso no fue lo peor. Ella en un momento abrió la puerta, pero no salió, sino que se regresó porque había dejado el teléfono sobre el lavamanos. Estando ahí, levantó la mirada sobre el espejo y me vio sentado de espaldas en un extremo de la cama, que quiso preguntarme algo cuando volteaba, pero al girar completamente la vista se dio cuenta que estaba sola. Subió corriendo asustada a mi cuarto y allí me encontró, dormido y luchando para poder despertar. Le he escrito cientos de correos a la persona que me explicó lo del viaje astral, pero nunca más volvió a responderme. No sé realmente qué me está pasando, pero siento que cada vez que me despierto agitado en la madrugada por una pesadilla, es como si algo se posara justo detrás de mi cabeza y se quedara ahí de pie observándome. Estoy angustiado, sobre todo por esa voz que no se va. Algunas personas me han explicado que hice mal todo el ejercicio y que ahora estoy expuesto al plano espiritual porque no supe cómo regresar. Que lo más peligroso no es que salgas de tu cuerpo, sino lo que entra. Porque ese tipo de cosas, cuando encuentran dónde quedarse, se aferran tanto que toca convivir toda la vida con ellas. Historia nocturna. Cuando falleció mi abuelo, la vida me arrancó más que a una persona a la que quería. Me quitó la posibilidad de vivir en un mundo en el que más nunca pude habitar. Él fue el único en la familia quien se sentó una vez a mi lado para tratar de consolarme en medio de mis perturbaciones, y entre consejos e historias le recité un poema y quedó tan maravillado que para él fue como si hubiese descubierto al amigo que por años había estado necesitando. Pero su corazón no fue tan fuerte como su felicidad, y así como se acaba en horas el color de algunas flores que han esperado semanas para florecer, la vida de mi abuelo se acabó cuando decía sentirse como nunca antes. Una mañana de un domingo lluvioso su corazón repentinamente dejó de latir, y desde ese día un silencio insoportable volvió a instalarse en mi cabeza. La tristeza simplemente dijo: desde hoy gobernaré en este espacio que es tu vida, y yo de forma irremediable no tuve la suficiente fuerza ni siquiera las ganas para oponerme. Pasaba horas sentado en los lugares en donde era común verlo a él en la casa. Si no era en el rincón de la sala, al lado de la ventana o en el patio cerca del ciruelo, era en su estudio, en donde tenía un mecedor en el que él se extraía a sí mismo del mundo y escudriñaba con paciencia sus más alejados recuerdos para referirlos como historias en aquellas interminables conversaciones después del café de 2 de la tarde. Nadie en la casa hablaba con él, ninguno de sus 17 hijos, ni sus nietos, ni sus hermanos. Era un loquito, decían en la calle los vecinos cuando lo veían hablando con las matas del jardín, de donde mi mamá lo quitaba, más preocupada por los comentarios que por otra cosa, para que nadie lo viera y no fuesen a burlarse de él ni de la familia por aquella condición, según ellos, tan patética que tenía el viejo. El viejo Candelario, quien otrora fuese el bastón más firme con el que alguna vez pudo sostenerse mi familia, que en esos años en que yo era un adolescente no tenían ellos otra preocupación que esperar sentados en la sala de visitas al contador y al abogado para recibir el informe de cuentas del mes. Yo en ese momento había perdido a mi padre por una enfermedad incurable que lo condenó a un exilio dentro de una habitación a escasos 200 metros de mí, pero en donde nunca pude ir a visitarlo. Esa fue la primera vez que el silencio, así lo llamo yo, intentó apoderarse de mí. La otra vez fue cuando falleció la única mujer de la que me enamoré, quien fue una de las víctimas mortales de aquel siniestro en donde 30 pasajeros de un bus murieron calcinados al estallar un cilindro de gas que llevaban en uno de los baúles. Fue una tragedia espantosa que mantuvo al pueblo con las caras desencajadas por un año completo. Yo fui uno de los primeros
que llegó al barranco en donde habían quedado los restos esparcidos. Su cuerpo quedó tan irreconocible que si no hubiese sido por el collar que yo le regalé, hubiese sido imposible identificar lo poco que quedó de ella. Desde ese momento me resigné a la idea de que las personas que me consideraban realmente importante por encima de lo que significaba mi apellido, irreparablemente se iban a ir de mi vida antes de que yo pudiera entender lo que significaba la felicidad. Entonces ya no era solo mi abuelo, sino yo también. Dos locos que como espantos indeseables habitaban la casa. Es lo que yo llamo el silencio, esa condición de espanto, de vagar dentro de tu propia cabeza sin poder evitar que el resto de la gente te vea, bien sea con lástima o bien sea con miedo. Aunque en nuestro caso nuestra familia lo hacía con vergüenza. Fue en esos momentos de deambular en que me iba hasta el último rincón del patio y me quedaba de pie frente a la cerca de los potreros mirando la lejanía por horas interrumpibles en las que descubrí en mi cabeza una voz que siempre había intentado hablarme pero que yo ignoraba. Una voz que me recitaba un poema. No sé si ya yo lo había aprendido antes, si lo había leído o alguien me lo había enseñado, pero allí estaban sus versos y de repente, si algo en medio del silencio me hacía sentir desahuciado, con ganas de tomar una decisión fatal, la voz aparecía y yo repetía lo que en mi cabeza escuchaba. Eso me hacía sentir mejor de algún modo. Así fue como una tarde mi abuelo y yo coincidimos en uno de los espacios de la casa y él, al escucharme esa vez, se puso de pie lo más cerca que pudo a mi lado cuando yo terminé de recitar lo que había en mi cabeza. Puso su mano en mi hombro y me dijo, yo también lo repetía una y otra vez, pero no sé de dónde me lo aprendí. Y justo en ese momento fue como si una luz se encendiera en una habitación que por años había estado oscura. Desapareció el silencio para los dos y nos reconocimos extraños en ese lugar tratando de asimilar el tiempo que había pasado sin enterarnos de la vida a nuestro alrededor. Mi abuelo murió sin explicarme todo lo que sabía acerca de lo que en realidad nos pasaba. De lo poco que alguna vez me dijo, hablaba de un espíritu de un antepasado que había dejado ataduras en la familia a cambio de riquezas. El espíritu aparecía al azar, en una única persona de cada generación, y lo iba consumiendo como parte de un pacto eterno de conservar la potestad sobre su alma y no ser comida del demonio que le hizo los favores. Pero había algo más. Una de mis bisabuelas aprendió un método para salvaguardar el alma del portador de ese espíritu que te consumía como sacrificio, pero a cambio anulaba por completo la posibilidad de que esa persona tuviera una vida plena. Era como si sus capacidades cognitivas y sociales quedaran por completo desactivadas. Eso era lo que yo empezaba a vivir en ese momento, ese extravío constante dentro de mi cabeza y las voces que me iban convirtiendo en una persona solitaria. No sé qué pasó exactamente cuando mi abuelo y yo coincidimos en el momento en que yo repetí aquellas palabras. Él en ese instante ya se estaba preparando para despedirse. Algo en su rostro me lo aseguraba, pero algo cambió de repente y sus ojos volvieron a llenarse de vida. No lo comprendí sino hasta el día de su funeral, cuando sentado en una banca enfrente del ataúd, una brisa fuerte abrió todas las ventanas de la sala de un solo golpe y las flores que estaban acomodadas sobre el cabestrillo que sostenía su foto se tiñeron de negro. Todos se fueron corriendo, pero yo me quedé allí sentado pensando en nada, era lo que más podía hacer. Luego emergió de las paredes aquel olor a sal y una sombra como enfurecida comenzó a recorrer el lugar tirando las cosas a su paso. Desde afuera solo se escuchaban los gritos, los llantos de miedo. Mi abuela quería entrar y mis tías le decían que no, que había que esperar al cura. Pasado unos 5 minutos todo se fue haciendo silencioso y frío. Cuando el cura llegó mandó a que me sacaran de allí, pero fue en ese preciso momento cuando el ataúd comenzó a tambalearse. Los que estaban allí trataban de separarme del banco de madera, se pegaron a la pared atónitos por lo que estaban presenciando, al tiempo que el cura levantaba su crucifijo y entonaba las plegarias más angustiantes que alguna vez escuché. Todo a mi alrededor parecía estremecerse. Los 3 hombres que venían con el párroco nuevamente trataban de sujetarme, pero aunque yo no ponía ningún tipo de resistencia, ellos parecían desgarrar sus manos cada vez que me tiraban de los brazos. Luego la tapa del cajón se abrió y un frío sombrío nos mojó las caras. Adentro yacía mi abuelo intacto,
con un aspecto de serenidad irreconocible en él, pero eso no era lo más extraño, sino que alrededor de su cuello algo se retorcía de forma agonizante, parecía una serpiente, pero su cuerpo se desintegró en pedazos antes de que alguno pudiera comprobarlo. El cura mandó a cerrar el ataúd y a proceder con la sepultura de inmediato, sin explicar nada de lo que había visto a mi familia. Nadie en la casa preguntó y mucho menos pusieron trabas cuando sugirieron internarme en un seminario. No volví a ver a mi madre ni a mis hermanos. Fueron casi 5 años de tormentos, pesadillas y voces que me incitaban a lo peor. Pero fui fuerte. Con el tiempo las voces salieron de mi cabeza, pero nunca se apartaron de mí. En cada noche, antes de dormir, en que me arrodillo para hacer la oración de agradecimiento, una sombra se sienta a mi lado y me observa. Luego, desde la distancia, susurra cosas, pero es como si intentara tocarme y no pudiera. Me llama de todas las formas, me dice todo tipo de insultos y casi siempre que me preparo para dar la misa, lo escucho recorrer las paredes detrás de mí y reírse. Pero más allá de eso, siento su impotencia, la de no poder tocarme, ni de hacerle más daño a mi familia. Él y yo estamos confinados a esta iglesia. Quizá le duela comprender que su presencia en mi vida me ha llevado a compartir el mensaje de Dios y ayudar a otros a que sean salvos. No sé qué me deparará la muerte, pero de lo que sí estoy seguro es que me lo llevo conmigo. Ahora yo soy su atadura y su maldición. Ahora es él quien quiere liberarse. Historia nocturna. Le decían la niña, aunque cuando la conocí ya tenía más de 70 años. Los vecinos decían que tenía el diablo adentro, que según la casaron con un extranjero que la abandonó después de 3 embarazos que terminaron de forma trágica. Era aquella una Barranquilla que apenas empezaba a vislumbrar su crecimiento. Yo había recién llegado, como muchos, a buscar oportunidades, por lo que no podía darme el lujo de vivir en alguna zona mucho más cómoda. Ese sector en donde me alojé la primera vez le decían La Montañita. Era una sola calle, donde supuestamente el señor que había puesto la primera casa escuchaba todos los días esa canción a la misma hora, todas las mañanas, y la repetía hasta 20 veces. Yo me quedaba en una de las tantas mejoras que los más aventajados construyeron para alquilar, aprovechando el desorden de la invasión y que nadie aparecía a reclamar las tierras en donde ya empezaba a dibujarse un hervidero de problemas sociales y de grupos armados. Yo salía todas las madrugadas, me iba a pie hasta el mercado y allá me rebuscaba con lo que saliera. Me hacía unos cuantos pesos, compraba plátanos y los vendía después en algunos barrios cercanos a donde yo me quedaba. En una de esas pasaba por un callejón que le decían en aquel momento El Aguacate, por un estadero con el mismo nombre. Allí vivía una señora que me compraba siempre los plátanos que me quedaban y me pagaba a veces para que le limpiara el patio, que era un enorme solar en donde tiempo después supe construyeron un motel. Fue en una de esas tardes que yo iba llegando donde la señora Eduvigis cuando vi a la niña. Estaba sentada en un muro rojo del estadero de la esquina. Tenía un vestido blanco, trenzas largas con 2 colitas rosadas en la punta y unas sandalias tejidas que se notaban tenían sus años. Estaba ahí meciendo las piernas con las manos cruzadas sobre las rodillas y mirando lejos como esperando a alguien. Se veía como una niña. No había lugar a dudas de que era una niña. Si no supiera la historia, todavía estuviera creyendo que la persona que vi en ese momento era una niña de unos 12 o 14 años, pero la realidad era más turbia. Doña Eduvigis se sabía toda la historia. Conocía a la niña desde hacía mucho tiempo, dado que trabajaba para ella cuando la niña era la señora de una de las casas más bonitas que ella hubiese visto en Barranquilla en aquellos años. Aquella zona en donde estaba en ese momento, El Aguacate, no era antes un lugar lleno de casas, sino más bien unos terrenos en donde una sola familia tenía repartidas varias construcciones. Allí en esos terrenos nació a principio de la Guerra de los 1000 días la niña.
quien era la última de 5 hijas de una pareja de comerciantes que habían hecho buena plata en la época del tabaco. Era una joven de cabellos abundantes, piel tersa y ojos grandes, hermosa como ninguna otra de todas las mujeres de su familia, que tenían fama de ser cortejada por hombres de apellido y de sociedad. La belleza inocultable de la niña no era bien recibida por sus hermanas, quienes siempre intentaron hacerle la vida imposible. Peor fue cuando los padres murieron en un naufragio junto a 1000 cerdos americanos y varias toneladas de tela, puesto que ellas, las hermanas mayores, quedaron a cargo y se repartieron todo. Y no pasó ni un año cuando le consiguieron marido a la niña, a quien prácticamente vendieron a un extranjero a cambio de que éste pagara las deudas que tenía la casa. Y así fue como la niña, con 14 años, se fue con un señor de 50 y tantos a asumir las labores de una esposa de aquella época. Fue un infierno. El hombre tenía un afán casi que obsesivo por tener hijos, y con la niña se le presentaba, según él, una oportunidad única por su fecha de nacimiento y su pureza. Así lo decía en sus oraciones matutinas en un altar que tenía en un callejón del segundo patio de la casa, en donde en lugar de tener un santo o una virgen, tenía una ave negra disecada, abierta de alas, que estaba amarrada con alambres a una cruz de yeso que reposaba sobre un montículo de barro que por alguna razón siempre estaba húmedo. 3 veces quedó embarazada la niña, 3 veces la criatura falleció antes de ver la luz. Algo siempre pasaba, algo siempre se complicaba, algo siempre poseía a la niña y su cuerpo se retorcía de forma violenta, como queriendo expulsar algo de adentro de su pecho, y el resultado final era un velorio de un niño que nunca nació. El tercer intento fue el más horroroso de todos. Dice Eduvigis, quien en ese momento se había vuelto como su nana y la única que realmente se preocupaba por ella, que la niña se puso totalmente negra, como si se hubiese carbonizado, que sus ojos se hincharon en un rojo aterrador y que su barriga enorme se movía como una bolsa llena de agua con serpientes adentro, que esa era la impresión que tenía, que su aspecto era tan desconcertante que el médico que estaba atendiendo el parto salió despavorido, mientras la niña se retorcía en el suelo gritando con miles de voces adentro que la ayudaran, que por favor alguien le quitara esa agonía, que ella no quería seguir viviendo así, repetía, mientras de su boca salían montones de un líquido amarillo que empestaba toda la casa. Cuando empezaron las contracciones en serio, se pensó que el parto iba a ser por fin exitoso. Pero contrario a eso, lo que se vino fue un río de sangre y dentro de este una criatura que hacía tiempo no tenía vida. Después de eso pasaron varios meses. El viejo la hacía tomar a la fuerza unas bebidas que él preparaba con sangre de chivo y la obligaba, amarrada de los tobillos, a permanecer noches enteras en el patio apenas con ropa interior puesta, según él, como ofrenda a su Dios para que le dieran fertilidad. Pero lo único que ocurrió fue que la niña se fue quedando en sus propios pensamientos y de repente una mañana amaneció inconsciente con la boca llena de barro y la barriga inflada y templada. Pensaron que había fallecido, pero se dieron cuenta que aún respiraba. Un médico la revisó y dijo que todo estaba bien, al menos en su cuerpo, que el problema real estaba en su cabeza. Así que el viejo, tomando aquel diagnóstico, se la regresó a las hermanas diciendo que una mujer con problemas mentales no le servía para asegurar su descendencia, que se sentía estafado. Las hermanas no pudieron negarse a recibirla. El retorno llegó con amenaza de juzgado y actos intimidantes. Ellas, por su parte, intentaron esconderla en uno de los últimos cuartos, en donde la encerraban con llave por fuera para que ningún visitante o trabajador se la fuese a encontrar y se regase el chisme que había una loca en la casa. Pero de alguna forma, todas las mañanas encontraban a la niña sentada en el muro de la terraza, mirando lejos y tarareando una canción. Al final las hermanas, asfixiadas por las deudas, le terminaron entregando al extranjero casi todas las tierras y propiedades, dado que éste les estaba exigiendo la devolución del dinero que él había pagado por la niña, dinero que ellas ya no tenían.
Cuando esa zona la convirtieron en un barrio, doña Eduvigis compró una mejora con un buen lote y se mudó allí con la niña. Ella se hizo cargo, pues era la única que se compadecía por todo lo que ella había vivido. La niña nunca volvió a recuperarse. Pasaba casi que todo el tiempo encerrada en su cuarto, por eso no la había visto antes. Tenía en aquel momento 75 años. A veces salía y se sentaba en el muro de la esquina del estadero donde me la encontré esa vez. Pero me dijo aquella tarde doña Eduvigis que no todo el mundo la veía como yo la vi, es decir, con aquel aspecto de niña, que en realidad la mayoría la veía como era, con una anciana con ropas que no eran acordes a su edad, pero aquella apariencia que yo había presenciado era la forma que tenía el demonio que la poseía de manifestar que a alguien le interesaba. Que eso nunca terminaba bien, porque en otras ocasiones hombres equivocados con lo que veían terminaban caminando por las calles como cascarones vacíos sin alma. Por aquella advertencia nunca más regresé a ver a doña Eduvigis. Desde ese momento me quedo pensando en ese tipo de posesiones cada vez que en algún lugar al que voy me encuentro con la existencia de alguna mujer a la que por desconocimiento de la gente llaman la loca del pueblo, pero que por su forma de vestir, como imitando ser una jovencita aun cuando es una vieja, me doy cuenta que en realidad se trata de otra cosa. Y no me quedo pensando tanto en la cantidad de espíritus que debe haber sobre ellas, sino en todo el sufrimiento que tuvieron que vivir para quedar en ese estado. Historia nocturna. La otra vez estaba con unos amigos en la casa viendo uno de tus videos viejos de historias nocturnas. Uno donde se habla de un juego que se llama supuestamente El Pollo Sin Cabeza. Nosotros jugábamos algo parecido o igual. Lo único diferente era el nombre, porque nosotros le llamábamos la Cabala del Diablo, pero lo dejamos de jugar por algo que nos pasó una vez, hace como 5 o 6 años. Recuerdo que en el relato que tú lees se explica bien cómo se desarrolla el juego y era así tal cual, pero a nosotros nunca nos pasó nada de lo que allí se cuenta, no al principio y tampoco no así como se describe. Nosotros sí sabíamos que se escuchaban voces y algo así esperábamos que sucediera, pero como te digo, nunca nos pasó igual. Esa última vez que jugamos eso, nos fuimos los 6 para el patio en donde ya teníamos el hueco listo de los juegos anteriores. Yo tenía anotados los números en unas hojas de cuaderno. Como éramos siempre nosotros 6, las tenía guardadas en mi cuarto. Nada más era buscar la bolsa y jugar. Aquí es donde recuerdo un paso que tú no mencionas en tu video. No sé si porque el que te mandó la historia no lo hizo o porque tú quisiste evitarlo. Y es cuando se escribe la frase: la cabala del diablo en la noche, guiada por la mano oscura que todo lo sabe. Esa frase, que la anotamos en un papel, la tenemos que leer en voz alta uno por uno los que estamos en el círculo y luego quemar el papel. Ahí es donde verdaderamente empieza el juego. Esa vez fue como las otras veces. Al principio normal. Nosotros jugábamos ya más porque nos divertía estrellarnos con las cosas que por esperar que algo de verdad sucediera. Eran ya como las 5 de la tarde y como había amenazado con llover, todo estaba un poco oscuro. Pero nosotros simplemente estábamos enfocados en el juego. Tiempo después nos daríamos cuenta que desde siempre habían pasado cosas raras. Porque nosotros cuando jugábamos eso, era como si el resto del mundo desapareciera. Nos quedábamos como absortos y simplemente repetíamos el juego una y otra vez hasta que nos sintiéramos cansados y al día siguiente era como si no tuviéramos fuerzas para hacer más nada. Durábamos casi día y medio con un agotamiento extraño. Aquella tarde algo nos desconcentró en medio de la última ronda. Un amigo dice que eso pasó porque él llevaba esa vez un rosario y eso fue lo que nos sacó del juego. Pero yo pienso que es al contrario. Era algo que por primera vez se nos había manifestado y no quería dejarnos regresar. Es que lo digo precisamente porque en ese último juego de 5 que ya habíamos hecho,
El ambiente de un momento a otro cambió y el amigo que nos estaba buscando, cuando ya estaba terminando, se quitó el suéter y se fue. Algo me agarró el pelo, fue lo que dijo, y se fue corriendo. No quiso decir más nada. Su rostro se puso de un aspecto que nos resultó desconcertante, porque fue como si sus ojos fueran los de otra persona. Por ahí como a las 6:30 nos metimos de nuevo a la casa y nos pusimos a ver televisión, sin echarle cabeza a eso. Resulta que cuando todos se fueron, yo me quedé solo, porque en la casa no estaban mis papás. Habían salido temprano a un velorio en otro pueblo y se regresaban al día siguiente. Por ahí tipo 9, agarré el televisor y lo pasé para mi cuarto, para ponerme a ver algo mientras me daba sueño. Yo tenía esa costumbre, como nada más teníamos un solo televisor. Fue en ese momento cuando escuché por primera vez a alguien silbando en dirección del patio. Pero era un silbido fuerte, como si alguien me estuviese avisando algo. Yo pensé que era alguien de la otra casa, que el patio se junta con el de nosotros, apenas y los divide una cerca de palos por donde es fácil volarse. Aún así, a mí se me dio por asomarme. Y en efecto, sí había una persona debajo del foco amarillo que estaba en la puerta del patio de la casa de al lado. Era como un niño, tan solo le vi la silueta. Se me hizo raro que estuviera ahí porque los niños que allí vivían eran 2 y ninguno pasaba de los 5 años. A esa hora ya era para que estuvieran en su cuarto durmiendo, pensé. Tampoco le quise dar mente a eso y cerré la puerta del patio. Pero justo cuando estoy regresando al cuarto, que estoy pasando la sala, la luz del foco espabila y hace un sonido raro como cuando hay un bajón de energía. Yo me quedé quieto un segundo porque no sé por qué, pero me asusté. Mucho más cuando en ese momento nuevamente escuché el silbido, esta vez más claro, pero no venía del patio, sino de mi cuarto, el cual tenía las luces apagadas y solo lo cubría una cortina. Como a los 3 segundos me llegó un mensaje de uno de mis amigos, de los que habían estado en la casa, a decirme que había salido al patio a sacar la basura y vio a un niñito sentado en la cerca, que lo vio claro aún en la oscuridad, que no medía más de 50 centímetros. Decía además que cuando se devolvió corriendo para la casa, estando adentro, escuchó que alguien pegó un silbido fuerte desde una de las ventanas de la calle. Ahí mismo le escribimos a los demás, pero al parecer éramos los únicos en estar sintiendo que pasaran cosas. Hubo uno de mis amigos que nunca contestó. Coincidimos los dos, mi amigo el que había visto el niño y yo, en ser los únicos del grupo que no nos tocó nunca el turno de salir a buscar a los demás. El que nunca nos contestó fue el último que le tocó buscar. Nos acordamos también que en ese último juego que dejamos a media, solo faltamos nosotros dos por encontrar. Es decir, antes de terminar el juego, nosotros habíamos sacado la cabeza de la camiseta y devuelto para la casa porque ya no íbamos a seguir jugando. Por ahí como a las 11 de la noche se fue la luz. Yo no fui capaz de meterme al cuarto. Me quedé ahí en la sala con la luz del celular prendida, el cual ya tenía como 15% de batería. Pero eso no era todo. Yo me puse en una silla en la entrada de la calle, pensando que si pasaba cualquier cosa, salía corriendo. Desde ahí, desde la puerta de la calle, sentía como lo que era corría de un lado a otro dentro de mi cuarto. Ahí fue donde me acordé que yo había recogido todos los papelitos, dizque para volver a jugar otro día, y los había tirado debajo de la cama. Tiene que ser eso, me decía a mí mismo. A eso de las 11:30 ya el teléfono se me había apagado, pero ya yo estaba listo con unas velas del 7 de diciembre que mi mamá tenía guardadas en un pote de leche clean que estaba en el espejo de la sala. Pero eso fue lo peor que pude hacer. Mira, esa vela yo la prendía y la ponía en el brazo de la silla y no demoraba ni 10 segundos prendida cuando al ratico se apagaba. La luz se iba debilitando poco a poco hasta que de la nada se extinguía. Alguien me explicó hace poco que los espíritus malignos absorben el fuego, que todo lo que prendas en candela en presencia de un espíritu maligno, éste tratará de absorberlo. Como la tercera vez que pasó, salí corriendo. Pero no porque la vela se apagara sola, sino porque tenía el encendedor ahí encima con tal de prenderla antes de que se apagara y no quedara a oscuras. Cuando de repente
algo o alguien me pegó un manotazo y me tumbó la mechera de la mano. Ahí mismo brinqué de la silla y salí para la terraza. Me di cuenta en ese momento que el único sin luz en la cuadra era yo, porque se veían varias luces prendidas en otras casas, incluso en la esquina había una fiesta. No volví a entrar. Me quedé allá afuera, como hasta las 2 de la mañana, que una vecina me vio y yo le dije que había botado las llaves y no tenía cómo volver a entrar, a lo que ella me ofreció un chinchorro en su casa. Por ahí como a las 6 de la mañana me regresé sin que nadie me viera salir. No quería que mis papás me encontraran en la calle. Entré a la casa, organicé todo el desorden que tenía y por ahí como a las 7, que me atreví a entrar al cuarto, dispuesto a buscar los papeles para botarlos, me doy cuenta que todo estaba desordenado y que había huellas de barro en las paredes como si alguien hubiese caminado en ellas. Eran huellas como del tamaño de un niño. Miré abajo de la cama y ahí estaba la bolsita con los papeles, todavía con el nudo que yo le había hecho. Así que los saqué y me los llevé para el patio para quemarlos. Pero estando afuera, se me da por revisar la bolsa y me doy cuenta que no eran los mismos papeles que yo había guardado. Estaban incluso escritos con tinta roja cuando nosotros habíamos usado un lapicero negro. Pero lo más raro eran que estaban todos los números del 1 al 6, solo faltaba el número 0. El cuarto lo limpié como pude, medio lo arreglé. De todas formas, no me salvé del regaño, porque las manchas de barro de la pared no se quitaron. Se veían aún las huellas de los pies. Al mediodía, me acuerdo, llegó la mamá de mi amigo, el que se había ido primero porque algo lo había asustado en el patio. Es decir, el que nos estaba buscando y dejó de buscarnos. La señora estaba enojada, quería hablar con mi mamá. Ya yo imaginaba por dónde iba la cosa y no estaba tan equivocado. Camilo, así se llama, había pasado la noche en fiebre y convulsionando. Según cuenta la mamá, se levantó varias noches gritando, diciendo que le había salido algo y que en la noche, de la nada, se levantaba a silbar y decía, aquí estoy, repetidas veces. Pero después era como si su boca se sellara y no pudiera decir más nada. Que así pasó hasta que en un momento a la mamá se le dio por sacar la Biblia y leer un salmo que ella conocía para ese tipo de cosas. Contaba que apenas comenzó a leer, Camilo se sentó en la cama como impulsado por alguien más, que abrió los ojos y la parte blanca se le puso totalmente roja. Cuando ella terminó, él cayó inconsciente y despertó a los pocos minutos llorando, preguntando que si ya estaba en la casa, porque según él había estado corriendo toda la noche y no sabía cómo salir del juego, así dijo. Ahí fue donde le contó todo. Más nunca nos dejaron andar juntos. A mí me castigaron por varios meses y me obligaron a trabajar en la iglesia. Pero te juro que hay noches en que me estoy quedando dormido y siento que alguien se me acerca al oído y me silba despacito. Nunca he sido capaz de abrir los ojos. Simplemente me tapo con la sábana y dejo que esa sensación se me quite. Historia nocturna. Tendría yo como 17 años cuando a la casa llegó la noticia del fallecimiento de un tío. Se trataba de un miembro de la familia bastante querido, no solo por nosotros en la casa, sino también por mucha gente en el pueblo, dado que era un señor que había acumulado una buena riqueza y que tenía fama de ayudar al que le pidiera cualquier ayuda. Tenía su finca en una vereda cerca de Santana Magdalena, bastante alejado de donde yo vivía en ese entonces, en otra vereda, pero esta cerca de San Ángel. La noticia llegó en una nota, en la cual figuraban ciertos detalles a tener en cuenta para asistir al velorio. Entre ellos que nadie tenía que preocuparse por transporte o alimentación, que eso ya todo estaba listo. Que excepto las personas que así les fuese indicada, nadie tenía que ir de negro y que por ninguna razón se atreviera alguno a llevar a un niño. Por tratarse de él, nadie hizo ningún comentario sobre dichas instrucciones. En la casa, como éramos varios adultos, pero además 7 niños, nos organizamos para que algunos fueran y otros se quedaran al pendiente. Al día siguiente, temprano,
nos vinieron a avisar que en la entrada del pueblo, al final de la calle, estaban los buses esperándonos. Eran 3 buses modernos para esa época, unos animales enormes de hierro en su totalidad, hasta las sillas, cuyo único material distinto era la tablita que tenían en el espaldar. Unas máquinas con una capacidad nunca antes vista por esos lares de mover gente. Con decir que cupo toda la vereda en esos 3 buses y quedó cupo para recoger gente que había recibido la notificación en los caseríos que estaban de camino. Todos, absolutamente todos, habían recibido un favor de mi tío. Eso era lo que comentaban en el trayecto. Que a uno le pagó un tratamiento médico, que a otro le regaló el plante para comprar una semilla, que a fulano le pagó un viaje para ir a ver a su mamá moribunda, la señora a la que le había regalado una silla de rueda y muchas otras cosas más. La mayoría iba vestido de blanco o de gris. Solo una mujer, ni tan joven ni tan vieja, iba vestida de negro. A ella no la conocíamos en la vereda, pero en su rostro había algo que me resultaba familiar. Aún así, nadie quiso preguntarle nada. El viaje fue largo, pero fue sorteado sin ningún contratiempo. En ese entonces todo eran caminos destapados, aunque bueno, la diferencia con lo que hay ahora no es mucha, pero sí había zonas en las que se convertía en toda una odisea que ponía a prueba hasta a los más experimentados, sobre todo para ese tipo de transporte. Aún así, llegamos a tiempo para la ceremonia principal. En la casa de la finca había ya reunida un tumulto de gente. Solo se escuchaba el cuchicheo desde afuera de las mujeres con los rostros tapados, rezando y llorando. Todo el lugar se fue llenando con el transcurrir de la tarde y al caer la noche éramos un mar de voces que parecíamos movernos por la inercia de la multitud. Llegaron 3 sacerdotes. Sus túnicas no eran como las que usaban en las iglesias católicas. Eran más bien unos trapos color turquesa que les tapaban desde el cuello hasta los pies y que en la espalda tenían bordadas 3 cruces blancas. Uno de ellos tenía un collar negro que le llegaba hasta la cintura y el cual se empuñó en la mano izquierda cuando empezó la primera misa. Tenían que ser 7 misas, eso decía la gente. Yo no entendía muy bien cómo era todo, pero seguía paso a paso lo que se iba indicando. El cajón estaba al centro de la sala. Todas las puertas del recinto, 8 en total, estaban abiertas de par en par, al igual que las 22 ventanas. La gente ocupaba todo el espacio y como no cabíamos todos, rodeábamos el lugar por fuera de la casa y cada vez que el sacerdote sacudía el collar, todo el tumulto se movía un paso en sentido de las manecillas del reloj, de modo que a veces quedábamos enfrente de una de las puertas o enfrente de una de las ventanas. Cada vez que dábamos una vuelta completa, eso era una misa. Así estuvimos como hasta las 3 de la mañana, cuando ya exhaustos e inmersos en el trance del ambiente y el calor, se levantó el cajón por encima de nuestras cabezas y la avalancha de manos comenzó a moverlo con una coordinación que se podría decir paranormal. Cuando llegó hasta el lugar en el que yo estaba, pensé que no lo alcanzaría. Yo no mido más de 1,50. Estaba prácticamente debajo de los hombros de mucha gente, pero para sorpresa mía, fui capaz de poner la palma de mi mano completa sobre la madera caliente y empujarlo hacia el siguiente grupo. Cuando por fin salió de la casa, fue llevado por un grupo de hombres hasta el jardín en donde estaba ya todo listo para su sepultura. Ahí algo cambió en el ambiente. Los sacerdotes se hicieron adelante del grupo y de la multitud salieron 7 mujeres vestidas de negro que caminaron del lado izquierdo del cajón. Solo nos dejaron acercarnos a los familiares y algunos amigos que estaban en una lista que tenía el administrador de la finca, un viejito de mediana estatura al que le faltaba un ojo. Nos reunimos allí en la fosa en un semicírculo, mientras el sacerdote más joven decía unas palabras. La instrucción era que nadie hablara o dijera algo distinto a lo que dijeran los sacerdotes. Pero alguien, una tía, hermana del difunto, sucumbió ante la pena y lanzó un lamento profundo pidiéndole a Dios que intercediera por el alma de su hermano. Dios mío, sé que hizo tantas cosas desagradables a tus ojos, pero también hizo cosas buenas. Por favor, perdónalos, fue lo que dijo. No sé cómo explicar lo que pasó,
pero fue como si el suelo se nos moviera y el cajón terminó de caer al hueco de una forma brusca, levantando una enorme cantidad de polvo que nos hizo retroceder. Ahí, en ese momento, las mujeres de negro se llevaron las manos a la cara como angustiadas y todos escuchamos el llanto desgarrador de un niño viniendo desde adentro de la tumba. Ya en ese momento iban siendo las 5 de la mañana más o menos. Todos nos miramos las caras, pero nadie quiso hacer ningún comentario. A las 7 o más, ya la mayoría se había ido. Por alguna razón, en el retorno, los buses no dieron abasto y tuvieron que organizarse para hacer al menos 2 viajes. Yo decidí quedarme para el segundo, pensando que en la casa iban a necesitar manos para limpiar y organizar, después de tener a ese centenar de dolientes caminando con sus zapatos llenos de barro por todas partes. Pero no fue así. Cuando entré de nuevo a la casa a ver en qué podía ayudar, ya todo estaba limpio y organizado, como si allí no hubiese pasado nada. Los buses que habían ido a Bolívar regresaron primero y se llevaron al resto que iban para esos municipios. Solo nos quedamos los que íbamos para la villa de San Ángel, entre ellos una de las mujeres vestidas de negro. No éramos muchos, la mayoría se habían alcanzado a montar en los primeros viajes, así que solo bastó un bus del que ni siquiera ocupamos la mitad de los puestos. Ese fue uno de los peores viajes que he hecho en los 75 años de vida que tengo. Parecía como si el camino nos quisiese impedir el andar. El bus empezó a fallar a los pocos minutos. Tocaba apagarlo cada cierto trayecto para enfriar el motor y en otros tantos tocó que los hombres se bajaran a empujar, porque la bestia que al principio parecía rugir con fuerza no tenía ya la capacidad de mover ni siquiera su propio armazón. Se nos hizo medianoche y aún nos faltaba casi la mitad del camino. Fue en una de esas paradas forzosas cuando comencé a escuchar el llanto de un niño. El bus se quedó sin fuerzas en mitad de la nada. Todo era barro y monte. El chofer junto con el ayudante revisaban el motor mientras el resto trataban de acomodarle palos en las llantas para poder empujarlo con mayor facilidad, ya que el barro se tragaba las llantas. Nos tocó bajarnos a todos en medio del lodazal y la avalancha de mosquitos que se nos agolpaban por puñados en el rostro. Cuando pudieron por fin encender la máquina, empezamos a subir. Dijo entonces el chofer que todos nos hiciéramos adelante, porque las llantas de atrás estaban fallas de aire. Todos hicimos caso, excepto la mujer de negro, que se perdió en medio del pasillo sombrío del bus y solo vimos su silueta acomodarse en la última banca. Luego de unos minutos, todos empezamos a escuchar el llanto de un bebé. Lo sentíamos ahí mismo con nosotros, su llanto desgarrador como si estuviera sufriendo, y aunque era algo que nadie pudiera ignorar, nadie decía nada, simplemente queríamos llegar a nuestro destino. Pero el bus definitivamente dejó de funcionar. Cuando llegamos al caserío de las Tablas, aún faltaba un trayecto largo para llegar al pueblo. Yo estaba sola y no conocía a nadie. Mi única esperanza eran unos primos lejanos de mi abuelo que vivían allí en ese lugar, pero con los cuales, si me había visto 2 veces en mi vida, era mucho. El bus quedó en mitad de la calle y la mayoría nos bajamos para caminar en dirección de las casas a ver si podíamos al menos arrumarnos en algún techo de caseta mientras se hacía de mañana y pudiéramos resolver el transporte. Para fortuna nuestra, nunca es muy tarde para un alboroto y menos para la solidaridad de la gente de pueblo. Aún a esa hora salieron casi todos de sus casas a ver qué había pasado y al constatar la situación no fue difícil conseguir esteras y hamacas para que los desafortunados viajeros pasaran la noche en alguna sala o kiosco allí en las Tablas. Como solo éramos 4 mujeres, una prima que me reconoció entre el grupo nos organizó en su casa en 2 cuartos pequeños que ella tenía libre. Y para mala suerte mía, cuando vine a darme cuenta, estaba en la misma habitación con la mujer de negro. No quise decir nada para no sonar desagradecida o grosera, así que ahí en un catre me acomodé mientras que la mujer se tumbó en una estera al lado de la ventana. Como en ese entonces en ese pueblo no había energía eléctrica, tocaba era alumbrarse con velas o mechones, más en esas noches extrañas donde la oscuridad era total, tanto que yo tenía la vela que mi prima me había dado y escasamente me alumbraba la cara. El resto de la habitación solo se veían sombras.
Ahí la dejé en una silla al lado del catre, diciéndome a mí misma que no pensara en nada y que tratara de descansar, pero no pasaron 5 minutos cuando empecé a sentir que lo que era se acercaba y se alejaba de mí. Yo agarraba la vela, la levantaba para iluminar más y solo veía a la mujer de negro tirada en la estera, profunda, con las manos acomodadas sobre su pecho. Pero apenas ponía de nuevo la vela en la silla que hacía para dormir, sentía la presencia acercarse a mi rostro y retirarse enseguida. Era como si me observara y luego se quitara. En un momento solo me quedé con los ojos abiertos, mirando fijamente la candela, esperando a ver qué podría ser. De pronto un gato, me decía para quitarme el miedo, pero no veía nada raro. Ahí mirando la vela me empezó a dar sueño y justo cuando estaba a punto de quedar dormida, veo de repente el rostro de un niño asomarse en la luz y apagar la vela de un soplo. Yo lo que hice fue recogerme en el catre y tirarme la sábana encima de la cabeza. Sabía que no eran locuras mías, porque aún en ese momento lo sentía corriendo de un lado a otro, tropezando cosas, pisando la estera, moviendo la silla. Yo no sé cómo hice. Estiré la mano y agarré el platico de la vela. Cuando lo tenía de nuevo para prenderla, siento que lo que es se suba al catre y lo hace sacudir. Yo me bajé corriendo y me puse al lado de la mujer que se despertara, diciéndole que algo se nos había metido en el cuarto, y ella que se despierta y que empieza ese niño a llorar. Yo alcancé a prender la vela, pero no veía nada, solo la cara de la mujer como confundida, tratando de recobrar el sentido. Estaba además de somnolienta como fuera de sí misma. De pronto en un rato puso cara como de asombro, como si se hubiese acordado de algo. Me quitó la vela, la apagó y me apartó de la estera. Y en ese momento en que yo me levanto para salir, siento que algo pasa corriendo al lado mío y que se agacha enfrente de donde estaba ella. Recuerdo bien que le dijo algo y se acostó a dormir de nuevo. Ahí todo volvió a quedar en silencio. No me atreví a salir de la casa porque todo estaba oscuro, así que me quedé sentada hasta que empezó a aclarar. Cuando sentí que ya había movimiento en la calle, salí enseguida a buscar en qué irme. No quería molestar a nadie, así que me di la vuelta por el patio y me volé la cerca. Esas casas por lo general eran así. Estaba la casa y un patio que prácticamente la rodeaba. Uno podía simplemente volarse la cerca y ya estaba en la calle. Justo cuando salgo, veo donde pasa un amigo en una carreta de esas que arriaban con bueyes, que él trabajaba en una finca cerca de donde yo vivía y a veces lo mandaban a buscar suministros en plato. Enseguida le pedí que me llevara. Yo creo que no había tenido un susto tan feo en mi vida. Pero yo sí quedé con la intriga de quién era esa mujer, porque yo sí la había visto antes, pero no tenía muy claro dónde. Una mañana, varios días después, estaba barriendo el patio cuando mi abuela, como cosa de ella, se me acerca con un pocillo de tinto a preguntarme si era verdad lo de las mujeres vestidas de negro en el velorio de mi tío. Y yo le dije que sí, que yo hasta había pasado la noche con una de esas. Vea, esa mujer puso una cara de espanto y se hizo enseguida la señal de la cruz. O sea que a tu tío se le torció fue un hijo, fue lo que ella me dijo, pero no me quiso explicar más nada. Bueno, pasó eso, yo no pregunté mucho tampoco, y en alguna ocasión a la casa llegó precisamente un niño, como al año del velorio, un niño grande, le pondría unos 6 o 7 años. Lo traía una señora que se veía idéntica a aquella mujer de negro, pero mucho mayor. Le quería presentar el niño a mi abuela porque según era su nieto. Mi abuela no dijo nada y simplemente le dio la bendición al niño. Le preguntó a la señora que cómo estaba y al rato se fueron. Yo enseguida le comenté a mi abuela que esa señora se parecía a la mujer con la que yo había pasado la noche en las tablas y ella me contesta, sí, yo sé, lo supuse, pero eso no es ninguna señora. Ahí donde la ves, ella no tiene más de 30 años. Si ella trabajaba aquí cuando tenía tu edad, me comentó. Yo me la quedé mirando extrañada, porque esa mujer se veía muy vieja, incluso más vieja que mi abuela. Fue en ese momento cuando me contó toda la historia. Esa mujer había trabajado en la casa cuando yo era niña. En ese entonces mi tío vivía con nosotros y era el que sostenía la casa. Apenas empezaba a irle bien,
pero ya tenía para pagar trabajadores y la cosa. Yo nunca supe qué tipo de negocios tenía, pero de que tenía plata, tenía plata. Él como que se le dio por enamorar a esa muchacha y terminó comprándole una casa en el pueblo en el que ella vivía, una vereda que estaba más arriba. Allá vivió con ella un mes y cuando salió embarazada, la dejó. Pero eso sí, le mandaba mensualmente todo, comida, ropa y para que se comprara cosas. Cuando el embarazo pasó de los 7 meses, que ya estaba asegurado, así dicen allá, él le mandó a decir que apenas el niño naciera, se lo mandara, porque ella no podía quedárselo. Ella en ese momento estaba convencida de que mi tío volvería con ella y le hizo caso. Cuando el niño nació, no se lo dejaron ni cargar muy bien cuando dos mujeres de negro llegaron por él a medianoche y se lo llevaron. Pero ella dice que alcanzó a ver que el niño tenía una mancha que ella tenía en la espalda, que el niño la sacó igualita. Pasó el tiempo y mi tío no volvió a mandarle nada. Ni ella supo más nada de mi tío, hasta que fue a buscarlo y se enteró que estaba viviendo con otra muchacha, a la cual también dejó cuando quedó embarazada, y había hecho lo mismo con otras 5. Eso era un pacto que él tenía, me decía mi abuela. Le dicen el pacto de las 7 viudas. Es algo parecido a los niños en cruz más o menos, pero con una entidad mucho más fuerte y con un pago mucho más duro. Y en donde los niños que son utilizados quedan totalmente como cascarones vacíos. La muchacha dice que ella buscó a su hijo por un montón de pueblos, hasta que un día dio con él en una de las fincas en donde lo cuidaba una pareja que trabajaban para mi tío. Ella se lo llevó y lo mantuvo escondido, que le hizo de todo para ver si se mejoraba, pero nada, el niño no hablaba, tenía la mirada perdida, los alimentos se los tenía que pasar a la fuerza y no era capaz ni de sostenerse de pie. Fue una bruja la que le dijo lo que posiblemente tenía y ella le hizo caso en todo. Porque el afán de la mujer no era que mi tío le diera algo, sino que su hijo estuviera bien. La bruja le dijo que mi tío en alguna parte de su casa, posiblemente en un altar, tenía un frasco con los 7 ombligos de los 7 hijos. Con que los tirara todos en el río era suficiente. La mujer como pudo se las arregló para trabajar en la finca sin que mi tío la descubriera y en la primera oportunidad hizo lo que hizo. A los 7 días, contaditos, mi tío amaneció tieso en la cama. Dice además que ella se fue al velorio no porque quisiera, sino porque desde ese día que había hecho lo de los ombligos, había algo dentro de ella que no la dejaba en paz, y cuando pasó lo de esa vez, ella simplemente se levantó, se puso un vestido negro y se fue, sin preguntarse nada, sin saber qué le pasaría. Era como si algo que la poseyera la obligara a hacer cosas. Que fue justo en el momento del entierro cuando ella sintió el llanto de su hijo, que no sabe cómo pero lo reconoció, el mismo llanto de cuando recién lo sacaron de su vientre, que ella se regresó ataviada por la misma energía que la obligaba a moverse y luego de llegar a su casa pasó 9 días y 9 noches en fiebre, delirando y viendo como una criatura deforme de 3 cabezas le hundía las manos en el pecho y ella luchaba para no dejarse, porque sentía que le apretaba el corazón tratando de matarla. Así cada noche, hasta que en la 9ª noche dice que sintió una mano pequeña sobarle la frente, que abrió los ojos y ahí estaba su hijo, totalmente recuperado, siendo un niño normal, como si nunca le hubiese pasado nada. Pero aún así, ese niño era extraño. Yo lo vi solo un par de veces y nos hablaba a todos en la casa como si nos conociera de años, con nombres propios y detalles que solo el que hubiese vivido ahí mismo sabría. A mí me asustaba. Ella al final vendió la casa que le quedó y terminó mudándose con el niño para otro pueblo, mas nunca supimos nada de ellos.